gusto poderles ver. Si pueden levantar la mano aquellas personas que nos visitan por primera o segunda vez, yo voy a voltear a ver así toda una fila por allá. Primera vez, segunda vez, denles un fuerte aplauso. Ana Karen, Luis, Percha, Suspeque, Gil, gracias por estar aquí también, Marlene. ¿Alguien más por acá de este lado? Primera, segunda vez. Ya todos son de casa, entonces todos los de casa volteen a verlos a ellos y al rato les invitan un café, los saludan. ¿Ah? Y ustedes nos dicen si los saludaron los 120 personas que hay aquí o no. Pues vamos a comenzar en este momento nuestra plática. Hemos tenido la bendición de que nos acompañen mentores y pastores nuestros, que nos está pastoreando Carlos Cortés y América de la Iglesia Café en Tlalnepantla. Hace 15 días el pastor, que es nuestro mentor, el pastor Luis Prendes, de Iglesia Altar en Toluca. Van a seguir viniendo otros mentores posteriormente, pero ha sido una bendición que nos estén acompañando. Y yo quiero empezar a orar con lo siguiente. Gracias, Cristo Jesús, por permitirnos crecer en tu palabra, tener un año como iglesia. Pero Dios, enséñanos a madurar, no importa el tiempo, llévanos a madurar. Yo te pido que mis oyentes aquí en la iglesia, como los que escuchen la grabación, los lleves a ser retados por ti, a ser amados por ti y que puedan crecer en ti. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Y hoy se llama la plática, tú que estás anotando, se llama las 4 mentalidades. Las 4 mentalidades. ¿Por qué invitamos a que anotes lo que vemos en domingo? Porque es muy fácil que se nos olvide lo que vemos entre semana, porque lo puedes ir reforzando, porque a lo mejor Dios te quiere estar hablando y tú dices, ay, sí es cierto, el domingo me dijeron esto. No dependas del alimento que solamente se dé en domingo. Nuestra lectura bíblica tiene que ser diario o lo más frecuente que se pueda. Te invito a que sea diario porque es nuestro alimento espiritual. Tú comes diario, pues, físicamente, entonces aliméntate diario espiritualmente. Pero es importante que anotes inclusive las palabras que Dios te da. Y es muy bueno poder entender esto. Hoy vamos a hablar de 4 mentalidades que existen y alrededor de nosotros llegan a afectarnos. Pero primero te voy a decir que en la Biblia el número 4 representa orden y estructura. Según la Biblia, el número 4 representa orden y estructura. Y tú lo puedes ver en muchas áreas de la vida, sobre todo cómo lo puedes ubicar. No vas a encontrar un versículo y el 4 significa orden y estructura. Tú lo vas a ver una es la palabra escrita, que es la Biblia. La palabra revelada en la persona de Jesús, cuando conocemos a Jesús, y la palabra de la verdad demostrada en la creación. ¿Cuántos saben que Dios también te habla por medio de la creación? Día a día, la creación cuenta la gloria de Dios. Cada día el firmamento habla de la obra de sus manos. ¿Alguna vez Dios te ha hablado cuando tu bebé estaba recién nacido y tú decías, oh, wow, Dios maravilloso? ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuánto has visto el universo? ¿O has ido a una playita o a un lado y dices, wow, Dios te habla a través de la creación? Y Dios nos habla que el número 4 es importante. Por ejemplo, el número 4 es mencionado 305 veces en las Escrituras. Es el número de la creación porque representa las obras de Dios. Es el número de las cosas que comienzan, que son hechas, por lo tanto, significa orden y estructura. Chucho, ¿de dónde sacas esto? Ok. Podemos observar el número 4 en las 4 estaciones del año, que son primavera, verano, otoño, invierno, 4 estaciones que Dios creó, no las inventó el hombre, Él crea estaciones para poder dar cierta temporalidad a las cosas, pero no solamente en las estaciones del año, hizo 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, que ahora con la ideología de género no creo que cambien este o aquel, no, es norte, sur, este y oeste, 4 puntos cardinales. También lo demuestra en las fases lunares. ¿Sí se le saben las fases? Luna llena, menguante, cuarto menguante. Cuando hablamos de los 4 elementos más importantes de la Tierra, que son agua, tierra, viento
y fuego. Y así le pones corazón y Capitán Planeta o Avatar y es otra cosa, y esa es otra cultura. Pero son 4 elementos que se movilizan y los elementos se modifican en la materia. Según el modelo científico espacio-tiempo, los humanos vivimos en 4 dimensiones y es un hecho aceptado en cualquier objeto que habla de altura, de anchura, de longitud y profundidad, ¿no? De hecho, el mismo apóstol Pablo pide que nosotros aprendamos a conocer el amor de Dios, qué tan alto es, qué tan profundo, qué tan ancho, profundo, alto, y se me va, pero ya me entendieron, son 4. Um, ¿Y por qué vamos a hablar de 4? Hay más ejemplos. Son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno tiene un significado de cómo ver a Jesús como siervo, como el Hijo de Dios, como el Verbo hecho carne y como el león de la tribu de Judá. Cuando lo vemos como rey, cuando lo vemos como siervo, como cuando lo vemos como humano, pero también cuando lo vemos como un Dios todopoderoso, entiendes más a Jesús. Por eso tenemos que leer los 4 evangelios. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de 4? Porque bueno, son 4 mentalidades que en el desarrollo del discipulado se van dando. Los pastores que vinieron estos días nos hablaron de que somos hijos de Dios, pero necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Ellos, sin ponerse de acuerdo y sin saberlo, conectaron las temáticas y yo dije, es excelente. 4 mentalidades que existen son 4 de los que vamos a hablar el día de hoy. Número 1, conocidos. Número 2, siervos. Número 3, amigos. Y número 4, hijos. Repito, mentalidad de conocidos, mentalidad de siervos, mentalidad de amigos y mentalidad de hijos. Yo quiero que tú vayas ubicando en cuál te encuentras. Se supone que estas mentalidades son progresivas y entre más conozcas a Jesús y dejes que su palabra cambie tu vida y te comprometas a ser una discípula, un discípulo de Jesús, vas aumentando en el profundo punto de tener mayor intimidad con Dios. Y los niveles van del más general hasta el más claro y específico. Vamos a hablar cada uno de estos. Si el número 4 significa estructura, requiere que nosotros entendamos qué significa esta estructura. Si tú sigues leyendo las 12 tribus de Israel estaban divididas en 4. Si ves que de repente Jesús jalaba a 3 o hasta 4 discípulos, es curioso, ¿no? Ahora vamos a poder visualizar esto. Yo quiero que empecemos. ¿Todos hemos conocido o escuchado de Dios alguna vez? Sí, todos hemos escuchado y conocido de Dios. Sin embargo, Dios quiere que no solamente le conozcas, sino que puedas intimar con Él. ¿Quiénes son los que están en la dinámica de conocidos o tienen la mentalidad de conocidos? Es la etapa de conocimiento básico y general de Dios. La mentalidad de alguien que es un conocido para conocer el evangelio, para conocer a Dios, es alguien que viene por primera vez a la iglesia o viene de otra iglesia o ha estado mucho tiempo en una iglesia, pero no ha tenido la profundidad de conocer a Dios por medio de la escritura y de repente hay como muchas lagunas y dudas. Es una persona que hace contacto con Dios, con cristianos y con su iglesia, y de repente es un nuevo creyente también que apenas le están enseñando el evangelio y no sabe a veces cómo orar, no sabe cómo ayunar, lo hace como en su propio entendimiento o lo poco que le van diciendo. Oigan, vamos a ayunar y tú dices, ay, ¿qué es ayunar? Yo solo sé desayunar, ¿no? Y es la mentalidad de he conocido es conozco de Dios, pero no conozco la terminología. Cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Es porque estamos ayunando para evitar las concupiscencias, porque el Dios eterno quiere que seamos totalmente santificados y redimidos por Él, ¿no? Entonces uno dice, ay, ¿qué dijeron? Wikipedia, dígame por favor, hermano o hermana, ¿no? Un conocido no está comprometido, pero tiene interés. Quiero conocer de Dios. Y empieza a leer la Biblia, pero de repente le dificulta leer la Biblia. Y como conocido te dicen, empieza a leer el Evangelio de Juan, ¿no? ¿Y cuántos saben que el Evangelio de Juan es muy profundo? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y tú dices, me suena Arjona, pero no entiendo todo lo demás.
Y uno dice, ¿qué más? ¿Sí o no? ¿Te ha pasado alguna vez cuando empiezas a leer Juan? Esta es mi carne y mi cuerpo que yo doy por ustedes. Y uno dice, ¿canibalismo o qué? Porque es la profundidad espiritual del escritor y uno de repente quiere saber más y se queda en ese nivel de no entiendo, no sé. ¿Te ha pasado alguna vez? Y puede pasar meses o años. Y yo puedo decirles que aunque servía en unas iglesias, yo crecí de pequeño, a los 6, 7, 8 años me llevaron a la iglesia, pero hasta que después de un segundo congreso de jóvenes, ya tenía 20 años, yo dije, creo que yo era conocido, porque iba a la iglesia, sabía hasta decir, hola hermano, aleluya, aleluya. Como todos decían aleluya, decía aleluya, pero no sabía qué significaba. Tampoco sabía qué significaba amén. Solamente la gente que repite amén sabe que significa sea hecho, hecho está. Y de repente uno dice, así y ya. Puede que estemos en la mentalidad de conocidos de, ¿qué religión tienes? Y yo decía, cristiano. Un conocido te preguntan, ¿qué religión eres? Cristiano. Y para que suene mejor, cristiano evangélico reformado y otros apellidos. Y a veces se nos olvida que Dios no nos llamó a ser cristianos, nos llamó a ser hijos. ¿Sí? Y ese es un tema. Los conocidos, ¿cómo sabemos? Los conocidos se les da impresiones, wow, me gustó la musiquita, el karaoke que tienen y cantan y dicen, ay, y hasta lo están observando. Las impresiones es lo primero que llama la atención a la gente que está en la mentalidad de conocido. De hecho, si tú estás en la mentalidad de conocido tienes impresiones y la mayor impresión es, sentí bonito, sentí a Dios, oras y sientes que tu oración se responde. ¿Cuántos han visto eso cuando alguien conoce a Jesús y dice, wow, mi oración se respondió? Y ya cuando tú llevas mucho tiempo y tú oras por lo mismo y no te contesta Dios, hasta te enojas con Dios, ¿sí o no? Porque a él sí y a mí no. Yo llevo orando mucho por esto y de repente no pasó nada, ¿no? La mentalidad de conocidos tiene impresiones correctas, quiere conocer de Dios, tiene necesidades. Y eso provoca empatía. Me gustó lo que dijo ese chino de ahí enfrente. Como que esas canciones que ya uno le corrige, no es canción, es alabanza y adoración. Bueno, esas canciones para mí me ayudaron. Oye, ese rezo que tú hiciste, no es rezo, es oración, ¿no? Pero son impresiones que crean empatía. Para los conocidos, para la gente que no conoce de Jesús, hasta nos dicen buenas vibras. ¿Te han dicho alguna vez? Es porque tienes buena vibra, ¿qué es? Mira, tengo la presencia de Dios. Wow, porque yo soy su hijo. Pero los conocidos se mueven por impresiones correctas, eso les provoca buena empatía y lo que tenemos que hacer en la mentalidad de conocidos es enseñarles convicciones correctas, enseñarles convicciones correctas. No toda la gente que se diga que busca a Dios hace lo que le agrada a Dios, ¿cierto o falso? Tú puedes ver a alguien que diga, no, pues yo soy cristiano, seguidor de Dios, hijos de su madre, pero Dios me ama, ¿no? Eso no es una convicción correcta, ¿no? Y directamente, la convicción correcta es poder enseñar a la gente nuevecita o gente que lleva estando en una iglesia pero no se ha acercado realmente a Jesús, es mostrarle que puede tener convicciones correctas. La persona que está en este primer nivel de mentalidad viene por los beneficios que tiene de Dios. Yo sigo a Dios porque Dios me ayuda, porque si le oro en mi problema, me ayuda, porque hay gente que me echa ánimo y se siente bonito que en la iglesia me saluden. Por eso la gente en la mentalidad de conocidos es mucha. Jesús llegaba con sus discípulos, pero también había mucha gente que llegaba con él para escucharle, pero no todos le seguían. Iban por la comida, 5,000 le dio de comer panes y peces, sin contar niños y mujeres, pero no todos le siguieron, ¿no? Hasta Jesús le preguntaban, oye, ¿te preocupan ellos? Sí, y oraba por otros. Pero ¿cuántos han visto en las escrituras que sanaba a muchos y muy pocos regresaban con él? ¿Lo has leído? 10 leprosos sanados, solo uno regresó. Y es parte de la gente conocida. Pregunta, ¿tú estás en el nivel de ser conocidos? ¿Cómo lo sabemos? Porque entonces tu crecimiento espiritual no es mucho, es limitado. Ojo, crecimiento es diferente a conocimiento.
podemos conocer de Dios y no haber crecido en Él, que es el segundo tipo de mentalidad de siervo. Y esta es la más preocupante. Yo aquí veo caras de personas que ya conocen de Jesús, que se ven caras jóvenes, pero llevan mucho tiempo conociendo de Jesús. Y digo mucho, ¿cuántos tienen más de 3 años conociendo de Jesús? Más de 3 años, levanta tu mano, más de 3 años. El tiempo que Jesús duró discipulando a sus seguidores. La mentalidad de siervo se provoca aproximadamente, haciendo cálculos algunos escritores, John Piper, Daniel Najar, John MacArthur, mencionaban, un conocido empieza a ver y empieza 2, 3 meses, 6 meses, empieza todavía a conocer, pero el que empieza a involucrarse ya empieza a ser un siervo, el que dice yo quiero hacer algo, ¿no? Les ayuda a levantar, les ayuda a recoger y se empieza a producir un siervo a partir de los 18 meses, 1 año y medio, ¿no? Hasta hay iglesias que te ponen ese reglamento de pasa 6 meses aquí, toma clases de discipulado, bautízate, toma tanto tiempo y ya puedes empezar a servir, ¿no? Hay gente que usa esta estructura, nosotros aún no. Pero es la persona que ya puso su fe en Cristo y decide bautizarse, decide hacer algo para la iglesia o para el reino de los cielos. Participa, camina, pero aún no tiene la mentalidad correcta. Y aquí viene algo importante. Esto lo hablaron los pastores anteriores. Hay gente que quiere servir, ¿no? Y hasta hacía la pregunta el pastor Luis Prendes, ¿cuántos siervos hay aquí? Y levantaron la mano. Qué bueno, pero tenemos que, antes de ser siervos, ser hijos. El siervo es el que nos ayuda a la iglesia, sí. El siervo directamente es al que se le dan instrucciones que son adecuadas y produce obediencia. El siervo, tú dime qué hago y yo me muevo. Es el que lee la Biblia y dice, ama a tu prójimo, le amo, dime cómo hacerlo, Dios. Recibe las instrucciones y entonces empieza a caminar en obediencia. Eso es muy bueno. ¿A cuántos nos cuesta de repente la obediencia? Levanten la mano. Ese es un tema que todos los tenemos que trabajar, pero ojo, no solo como siervos, sino también como amigos de Dios y como hijos de Dios. No dejemos de obedecer a Dios, pero ¿cómo obedecemos a Dios si no entendemos, leemos sus instrucciones? Ojo, vamos a tener otra plática, los mandamientos de Dios, los decretos de Dios, los juicios de Dios, la estructura que Dios pone, es mucho. Y de repente nos puede costar un poquito de trabajo a buscar algo que nos pueda ayudar en lo particular. El siervo se mueve por medio de instrucciones adecuadas, provoca obediencia y eso le ayuda a fortalecer madurez. ¿Cuántos alguna vez han servido a Dios en una iglesia y fuera de una iglesia? Levanten la mano. El servicio no solo es exclusivo de una iglesia, es parte de lo que hacemos. Gracias a todas y todos los servidores que nos ayudan con los baños, los niños, la tiendita, el audio, a poner una silla. Eso es parte del servicio. Pero ¿cuántos saben que uno sirve a Dios también en su casa, teniendo limpia tu casa, invitando a otras personas, dándole una ventana a otra persona, dándole de comer a otra persona? Servimos a Dios no solamente en la iglesia, sino fuera de la misma. El servicio te ha dado madurez. Pregunta a las y los que han servido alguna vez, ¿eso te ha ayudado a crecer como hijo de Dios? ¿Te ha ayudado a ver otra forma de ver el evangelio? ¿Te ha ayudado a observar tu caminar con Dios? Les invitamos a que todos sirvan. Todas y todos los presentes aquí, si tú ya conociste a Jesús, si has dejado que sea el Rey, Señor y Salvador de tu vida, lo siguiente es que tú empieces a ser siervo, sierva, servidor de Jesús. Oye, ¿cómo sirvo a Dios? Trata bien a tus vecinos. Dale el desayuno a tu esposa y a tu esposo, a tus hijos. Provee lo necesario. Que todos en la casa puedan compartir responsabilidades. Que podamos aprender a hablar bien de nuestro gobierno. Ora por tu gobierno. Sal a votar. Ejerce tu ciudadanía, primero la del cielo, establécela aquí en la tierra, siendo un ejemplo a los demás. Aquí hay matrimonios que llevan más tiempo que nosotros. Nos pueden dar consejos a los matrimonios más jóvenes y muchos no lo hacen, ¿no?
Pueden decir, oye, Chucho, yo llevo tantos años de casado, ¿podemos sentarnos con otras parejas? Adelante, lo necesitamos. Y nadie lo ha hecho, ¿no? Lo necesitamos. Otros tienen habilidades para bendecir aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Otros dicen, tengo muchas ideas para ir a predicar, pero no sé cómo. Siéntate, lo platicamos y te impulsamos, te apoyamos. Eso es servir a Dios. Tú eres la respuesta a la oración de otra persona. Y si alguien está orando y no estás obedeciendo, el servicio que se vea primero en tu casa, que se vea segundo en tu comunidad y por último que se vea aquí, ¿sí? Porque si lo hacemos primero aquí y después allá, se usará la frase que eres candil en la calle y oscuridad en tu casa. Por eso empezamos en casa, ¿no? ¿Cuántos de ustedes batallan con sus hijos para que hagan algo en casa? De repente. Y dices, no fueran tus amigos, ¿verdad? Mi mamá tuvo una técnica muy buena que era, puso un espejito en el lavabo, ¿no? Para que viera la actitud que teníamos cuando lavábamos los trastes. Ella me enseñó que no sea candil en la calle y oscuridad en la casa. Tenemos que ser siervos primero en casa. Pero, ¿qué crees? Jesús no vino por siervos. Qué bueno que sirves. De hecho, todavía no estoy usando versículos, pero vamos con el primero. Juan 10:27. Juan 10:27. ¿Es bueno que podamos servir a Jesús? Sí. ¿Es bueno que podamos servir a Dios? Sí. Juan 10:27. Hay muchos versículos que hablan de esto, solo para no llenarlos de tantos para que los puedan anotar. Juan 10:27. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás ni nadie les arrebatará de mi mano. Cuando escuchamos la voz de Jesús es que estamos aprendiendo a las instrucciones de Él. Un buen siervo, una buena sierva de Dios sabe escuchar la voz de Jesús. Y entonces, de conocidos, cuando dices quiero conocer a Dios, es fácil tener las preguntas, ¿esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto es voluntad de Dios, sí o no? Has tenido esas preguntas. Pero ya cuando pasas a la mentalidad de siervo, ya no puedes decir, ¿será esto de Dios o no? Porque tú ya tienes que escuchar la voz de quien te da las instrucciones, que es Jesús. ¿Sí me estoy dando a explicar? Jesús nos da instrucciones, muchas instrucciones. Acabamos de leer Romanos capítulo 12. Y Jesús dice, mis ovejas, las que estoy cuidando y son mis siervos, oyen mi voz y saben quién soy. No se queda ahí. Más adelante, en Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Está dando de las últimas pláticas Jesús antes de ser crucificado, está hablando con sus discípulos y les dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y yo se los daré. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sabes qué? Eres siervo, me estás sirviendo, permanece en mí. Haz lo que tienes que hacer. Haz tu tarea. Permanece en mí. Esta parte de ser siervos de Dios nos lo han enseñado. Y hasta probablemente has escuchado la frase, el gran siervo de Dios. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Por ahí existe esta frase, pero no lo tengo aquí, pero ¿qué crees? Jesús, se van a acercar con Jesús y le van a decir, Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, servimos en pocas palabras. Y Jesús dice, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conocí. ¿Crees que haya gente que le sirva a Dios y no conozca a Dios? Vuelvo a repetir, ¿crees que haya gente que sirva a Dios y no conozca a Dios? ¿Cuántos amigos conoces que estuvieron contigo en una iglesia, crecieron contigo y que hoy se han enfriado en su relación personal con Dios y ya no caminan con Jesús? ¿Conoces gente así? Y tú dices, hasta tú me enseñaste. Star Wars es una muy buena analogía de eso, ¿no? Y Anakin Skywalker, el chico que le iba a dar equilibrio a la fuerza, es el niño jovencito que ustedes ven en esta saga de ficción y que de repente se corrompe y se vuelve malo y su propio maestro dice,
te volviste aquello que juraste luchar contra ello, es porque esta parte podemos servir y no conocer a Dios al que servimos. Así de sencillo, puedes darle de comer a tus hijos y desconocer a tus hijos. ¿Les ha pasado? Pero ¿cómo? Mi hijo hace eso si todos los días le doy de comer. Porque le diste, le servías a tu hijo, pero no conocías a tu hijo. Y esto es algo fuerte. Antes de servir aquí en la iglesia, sirvan en su casa. Y aún si no sirvieran en la iglesia, Dios les va a pedir cuentas de ello, no el pastor. Dios les va a pedir cuentas de ello porque dio talentos, dones a ustedes. Pero antes de ser siervos, tienen que ser hijos e hijas de Dios. Voy para allá todavía. Vamos con el último, Lucas 12:22. Lucas 12:22. Lucas 12:22. Jesús está hablando, es uno de los versículos que vamos a utilizar para el campamento, el día intenso, el viernes. Dijo luego a sus discípulos, está hablando Jesús, por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Y les empieza a dar indicaciones. El siervo se afana porque piensa que se tiene que ganar las cosas. El siervo es un asalariado. Lo veíamos con el pastor Luis Prendes e inclusive después lo habló el pastor Carlos Cortés. El siervo tiene un salario, el hijo no. Tu hijo o tu hija se preocupa de qué va a comer. Dice, oye mamá, pues la lechita cuesta 5, yo te pago 5 y me la debes y puedo tomar lechita. No, los que nos preocupamos son los papás o los que llevamos el dinero a la casa, la provisión a la casa. Ellos simplemente dicen, dame. De hecho, hasta ni siquiera a veces te piden permiso y dame. Hasta hay niños que agarran del monedero y sin pedirte permiso porque dicen, esto es mío, ¿no? ¿Han visto eso? Te agarran tus cosas, tú apartaste el pan, lo embarraste y hay niños que todavía se lo comen. Hijo, todavía lo aparté y te lo comiste. Ellos lo toman. El siervo está preocupado por las cosas. Si tú tienes problemas de ansiedad, parálisis facial, bruxismo, neurodermatitis y mucha gastritis, probablemente tengas la mentalidad de siervo, porque piensas que el pan de cada día te lo tienes que ganar. Y Jesús dijo, no, Padre nuestro que estás en el cielo, y empieza a decir, y el pan de cada día, dánoslo hoy. Si tú piensas como siervo, tienes que trabajar para que te paguen. Ese es un empleador, digo, un empleado. Tú trabajas, te dan. Un hijo es, te pido Dios y dame. Dios, estamos en fin de mes y tú eres mi papá. Y falta pagar lo del campamento, el inflable y muchas cosas, pero tú provees por medio de muchas maneras y no siempre por medio del dinero. Yo soy tu hijo y dame lo que tus hijos necesitan y lo que también te estoy pidiendo. Amén. Tan, tan. Un siervo es, dame chance Dios de portarme bien, de hacer estas cosas, bendecir a otras personas, orar por otros, ir a 3 velorios, 2 bodas y casar, y después de eso ya me pagas. No, quítate la mentalidad de siervo. Tú como hijo puedes acercarte al Padre y decir, necesito esto. Pero es muy sutil la mentalidad de siervo, porque entonces piensas que tú te mereces las cosas y no nos las merecemos, es por gracia. Porque no me alcanza, porque me he portado mal, porque tengo un problema con esto. Ten cuidado porque eso puede ser una mentalidad de siervo. Es porque trabajo demasiado y gano poco, mentalidad de siervo. Dios, tú me prosperas en todas las cosas, así como prospera mi alma porque soy tu hijo. Y es cuando vas entendiendo la palabra de Dios. Los siervos crean madurez y les ayuda el servicio. Pero vayamos al otro nivel. Nivel de amigo. El amigo va más allá que el siervo. Jesús mismo les dijo, ya no les llamaré amigos. Ya no les llamaré siervos, sino amigos. Ahorita vamos a ese versículo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Quiero que sirvas, sí. Quiero que estés al pendiente y me ayudes a expandir el reino, que hagas discípulos. Pero quiero que seas mi amigo y todavía vamos a ver más allá. A Juan capítulo 15, por favor. Regresemos al libro de Juan capítulo 15, versículo 15. Juan 15:15. ¿Quieres entender un poquito más entre siervos, amigos e hijos? De tarea, lee Juan 15 y Juan 16. Una bonita tarea.
Juan 15 y Juan 16. Jesús les dice en el versículo 15 del capítulo 15, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y qué padre es poder ser llamado amigo o amiga de Dios. Qué bonito, ¿no? Cuando alguien te diga, ¿qué religión eres? Soy amigo de Dios, pero todavía hay uno mejor que vamos a hablar al rato. ¿Y qué hace un amigo? Es un creyente que tiene mentalidad de amigo, se ha vuelto confiable, ayuda en las áreas de la iglesia o del ministerio, es fiel, camina con madurez, hace un servicio sin sentirse preocupado porque tiene que hacer el servicio. Aún no llega a dar un fruto completo, pero demuestra a otras personas diferentes tipos de fruto, ¿no? Hace discípulos, tiene una familiaridad con Dios, con la iglesia, con lo que hay alrededor, es amigable, no juzga a los demás. Y uno diría, wow, suena muy bien. Uno diría, oh, es excelente. Sobre todo el que es amigo de Dios tiene relaciones saludables y tiene revelaciones correctas de quién es Dios. Tiene revelaciones correctas de quién es Dios. ¡Wow! Dios no es tan enojón. Puedo hacer esto. Todo me es permitido, mas no todo me conviene y me edifica. Es como un amigo. ¿Has tenido amigos con los cuales tú puedes hablar y aunque piensen de forma diferente, te ayudan a crecer y avanzar? ¿No? Que a lo mejor son de caracteres diferentes, pero te ayudan a avanzar en lo que tú estás visualizando, ¿no? Los amigos te ayudan y hasta tú dices, tu amistad me hace bien, quiero avanzar. Tienen revelaciones correctas, relaciones saludables, provocan intimidad con Dios. Es de la gente que luego ya empieza a sonar una canción y empieza a decir, Jesús, gracias, ¿no? Que pueden intimar con Jesús. Y ya sea una alabanza, una canción o hasta una oración, que empiezan a orar por los alimentos y empiezan, Jesús, gracias, gracias, te amo, Jesús, gracias. Conocen gente que se vuelve sensible, que sabe utilizar las emociones, no es emocional, que sabe utilizar las emociones, que disfruta, que hasta su caminar es relajado y lo disfruta, es amigable. Si ustedes pueden ver The Chosen, la serie, uh, sacan a un Jesús súper amigable. ¿Cuántos lo han visto? Sonriente, amigable, ¿no? En lugar de serio que veíamos en los 90, ¿se acuerdan? De la serie italiana de Jesús, y el Jesús era así, mirada profunda, muy buena, y casi la mirada así. No, este es más amigable, y creo que Jesús, claro que era así. Sin embargo, cuando somos amigos, somos fieles. La fidelidad es un tema muy importante, fidelidad y relaciones. Es la gente que ha hecho amigos. Y creo que aquí en la iglesia hay muchos siervos, muchos amigos de Dios. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Pero aún no es lo mejor. Cuando hablamos de amigos, Jesús quiere que seamos ya no solo sus siervos, sino sus amigos. Pero de amigos quiere ir a un tema más importante. Con un amigo le puedes decir muchas cosas. ¿Cuántos tienen amigos que hasta le dices, siéntate, estás en tu casa y tienes plena confianza de darle lo que necesita? ¿Cuántos tienen eso? Un amigo que dices, ven, toma, adelante, siéntate, estás en tu casa o ya estás como en tu casa, nada más, si te vas a quitar los zapatos, échale talquito, ¿no? Algo así, ¿no? Ya hay familiaridad, ya hay amistad, ya hay una intimidad. Pero al amigo no le dices, oye, esta casa es tuya, porque la casa es de mis hijos. No pones a tu amigo en la herencia, a menos de que sea súper muy buen amigo y yo quiero ser tu amigo también. Ahí, anótame. Pero al amigo no lo metes a la herencia. Al amigo no le provees todo lo necesario. Eso es para tu familia, para los tuyos. Al amigo, a la amiga lo quieres, le puedes dar de todo. Pero ojo, si le das lo que le corresponde a tus hijos, ten cuidado con tus prioridades. ¿Conocen gente que le da más a otros que a la propia familia? Ese es un tema. Es lo que se lucha con los adolescentes. Hey, no estés tanto con tus amigos, deja el celular, pon atención aquí en la casa, porque la familia es primero. ¿Sí? Pero, ¿qué crees? Los amigos son buenos. Yo necesito
como pastor, que aprendamos a fungir en esta parte de la amistad. Por eso, al terminar, tenemos el cafecito y creamos lo que se llama coinonía, que es seguir haciendo iglesia. Detente unos minutos y platica con otras personas. Haz amistades entre los de aquí. Si tú dices, con los creyentes no se puede ser amigos, o los amigos se cuentan con la mano y hasta me sobran dedos, te voy a decir algo, no estás siguiendo el modelo de Jesús. Jesús tuvo 12 discípulos, o sea, le faltaría un dedo en cada mano. Y oye, pero le traicionaron, disminuye ese. No, aún a él le dijo antes, ya no te llamaré siervo, eres mi amigo. Después de esa plática en la última cena, habló y dice, haz lo que tienes que hacer. Todavía cuando recibió un beso de Judas, todavía lo consideraba amigo. Y tenemos que aprender a ser amigos. Vamos a hablar de que tenemos que aprender a ser amigos y también cortar con amistades que no nos hacen bien. Ya, esto lo veremos después, pero tenemos que seguir amando al amigo y al enemigo. ¿Creen que Jesús seguía amando a Judas a pesar de que sabía que era un amigo de 3 años, que se encargaba del dinero, que caminó con él y aún así lo siguió amando? ¿Creen que Jesús lo siguió amando? Sí. No dijo, ya las cortaste y bye. Pero no solamente quedaba en eso, en los amigos. La amistad está enfocada en relaciones. La mentalidad de amigo te lleva a buscar las relaciones, la fidelidad, la intimidad. Pero yo quiero concluir con este último, que es mentalidad de hijos. Y es lo que vas a encontrar más. Dios no nos salvó por medio de Jesucristo para ser amigos de Jesús. Nos llamó para que fuéramos hijos de Dios. Hijos de Dios. Romanos 8:14. Vamos al libro de Romanos 8:14. Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre o Papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si quieres aprender un poquito más, nada más, esto no venía en los apuntes, pero oye, un hijo sabe que las aflicciones que tienen un propósito y no te va a ir mal porque papá te sigue cuidando. Cuando eres siervo y te va mal, te quejas y dices, pero ¿por qué si me estoy portando bien? Dice el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Si sé que soy hijo, las broncas, problemas, dificultades y escaseces que tenga ahorita no se comparan con lo que mi papá Dios tiene en el futuro. Cuando empiezas a confiar como hijo, tu mentalidad sobre los problemas de ahorita es diferente. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dios, ¿por qué llueve tanto? Ya vienes. Sí, yo regreso por una iglesia, por unos hijos preparados que han gobernado y reinado, que son reyes y sacerdotes. Pero mientras llego y se dan cuenta de esto, la naturaleza clama y entonces prepárense para otros sismos, prepárense para inundaciones, tornados, tormentas y cosas que uno dice, ¿pero por qué? Porque la naturaleza clama hasta que ustedes se manifiesten. ¿Y cómo se manifiesta un hijo de Dios? Recuerdan hace 15 días que Dios nos dio poder y autoridad según Juan 1, 12 y 13. Espero que se lo hayan aprendido de memoria. Mas a los que le recibieron, les dio el poder, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y nos dividían el que somos hijos de Dios. Ese poder, ese privilegio es autoridad, dominio y poder. Yo cuando soy un hijo de Dios, llego a la taquería, doy gracias a Dios y después la taquería se llena. Yo cuando soy hijo de Dios, me duele el estómago y digo, Dios, la enfermedad no es parte de tu voluntad, que se vaya. No es, si es voluntad de Dios que se vaya, no, que se vaya. Si estoy desobedeciendo en algo porque me duele el estómago, porque no he comido, soy obediente y como, y ya después oro, no al revés. ¿Sí me explico? Cuando soy hijo, entiendo y camino en autoridad. Cuando soy hijo, aprovecho la oportunidad. Cuando soy hijo, aún vemos los problemas diferentes.
va a quedar grabado, pero hace unos días a mi esposa en el Costco, en el estacionamiento, le abrieron el carro, bien inteligentes con un aparato porque tenía seguro, le sacaron la mochila, en la mochila tenía una computadora, cosas del trabajo. Y en la noche, ese miércoles, tuvimos que ir a levantar el acta al Ministerio Público y luego con el perito, etcétera. Terminamos como a las 3 de la mañana. Y de repente tuvimos que cancelar nuestra reunión de miércoles y cada vez que viene una dificultad, mi tema como hijo de Dios es, ¿qué tienes para nosotros preparado? Yo veía alterada a Karen, pero yo estaba orando, Dios, ¿qué tienes para nosotros preparado? Y como a ustedes les he compartido, hay mucha gente de ustedes que en una dificultad se han dado cuenta que Dios los manda a citas divinas. ¿Les ha pasado? Levanten la mano las de hospitales, que hubo hospitales que vas al hospital y Dios te pone una cita divina. Algo en el tráfico, un retraso en algo, alguien en el ascensor, es una cita divina. Yo dije, esta es una cita divina. Y hasta le dije bromeando a Karen, Karen, estábamos en el Ministerio Público de Tlalnepantla y después nos fuimos a Tizapán. Dije, yo no conocía esto. Y Dios me dice, tú como hijo me has pedido, Dios, llévanos a lugares inimaginables. Y le dije, Karen, ¿para qué horas? Diciéndole, Dios, llévame a lugares inimaginables. Ya nos trajo aquí. Y ya cuando estábamos ahí, no nos atendían todavía porque estaban llevando a un implicado, un imputado, y estaba ahí llorando una señora. Dijimos, pues aprovechemos las citas divinas, ¿no? Y pues Karen se acercó a una mujer que estaba llorando por su hijo, un malandrín por ahí que estaba ahí esposado. Ella llega y lo abraza, se puso a llorar. Los demás se quedan así de, aquí no se dan abrazos en este lugar, ¿no? ¿Qué son familiares? No. ¿Qué? ¿Vienen por un delito, por un imputado? No. Venimos nada más a levantar una denuncia. Y dijimos, tenemos que aprovechar eso. Tu mayor dificultad en esta semana, ¿la pudiste ver como siervo? Dios, ¿por qué me pasa esto? Si me estoy portando bien y ahora sí leo la Biblia, ¿y qué pasa? Oh, le estás viendo como hijo, Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos porque tú eres nuestro papá y nos cuidas. Cuando tenemos mentalidad de hijo, las cosas malas tienen un propósito. Dios al que ama, disciplina y corrige al que tiene por hijo. No dices, ay, me está castigando, Dios, Dios, gracias porque tengo que aprender la lección. Y yo siempre le digo, quiero aprender por las buenas, quiero aprender por las buenas. ¿Saben que podemos aprender por las buenas como hijos de Dios? ¿Te ha puesto el caso de una situación de una persona cercana a ti que le haya ido mal? ¿No crees que Dios te quiere enseñar a través de eso? ¿No crees que te puso a tus papás para que aprendieras de ellos y no repitas lo que hicieron tus papás contigo? ¿No crees que Dios te permite aprender de tus errores, de relaciones pasadas, matrimonios pasados, decisiones pasadas que te fueron mal? Y Dios dice, hijo, aprende, porque si no puede venir una disciplina que pues no aprendiste por las buenas, no escuchaste la instrucción de tu padre, ni tomaste la dirección de tu madre, no escuchaste mis palabras. Bueno, te toca esto en amor, ¿para qué? Vuelvas a mí, con lazos de amor te jalaré. Cuando tenemos mentalidad de hijos, aún lo más feo, pesado o que no es de acuerdo en nuestros planes, sigue siendo los planes de papá. Aquí hay una de otra, o son mis planes o los planes de Dios. No voy a meter ni siquiera al diablo, porque a veces ni el diablo no tiene poder ni autoridad. Cuando te entiendes como hijo, es más, no tienes que estarle arrebatando nada al diablo, porque todo debajo de Dios y nada de más arriba de la iglesia más que Dios. Cuando entiendes eso como hijo de Dios, es que el diablo está en nuestros pies. Ay, pero aparece ahí con mi vecino. Sí, pero nada más te está tosigando y está tratando de picarte para ver si puedes o no. Pero cuando eres hijo de Dios, sabes cuál es tu posición y no le tienes que decir, diablo cochino asqueroso, te quito mi quincena porque ya se me acabó y hasta el miércoles me pagan. No tienes que estar diciendo esa cosa. ¿Sí me doy a entender? Dios, tú eres el dueño del oro y la plata. Dame sabiduría para administrar, ya no deberle a Coppel, a Herbalife o a quien sea. Y Dios, guíame en esto, por favor. Así. No tienes que decir, esto es para mí. No, tú ya me lo diste. Dios dice, pídeme y te daré por herencia los confines de la tierra. O tu hijo tiene que decir, mamá, excelentísima madre, perfecta esposa de mi padre, que me abandonó. Madre, te pido, por favor, que me des de comer unos frijoles con huevo. No.
Mamá, quiero frijoles. Ay, otra vez huevo, pero bueno, está bien. Mentalidad de hijo. ¿Qué hace la mentalidad de hijo? Da posiciones correctas. Repito, posiciones correctas. Cuando tienes mentalidad de hijo, tienes posición correcta, posición mental. Soy hijo de Dios, voy a actuar dignamente como hijo de Dios. No voy a pegar el chicle abajo, no voy a estar hablando como los demás. Y aunque los demás estén bebiendo, fumando, ok, puedo estar con ellos y comportarme como hijo de Dios. Las posiciones correctas te movilizan. Esta semana fui a un refugio y platicando que tengo unos proyectos para la UNAM, para la UNESCO y para otros lugares, me dicen, ¿y cómo consigues eso? Y yo no he estado metiendo mis currículums y le respondí a la directora, porque soy hijo de un papá maravilloso y tú sabes que se llama Jesús, mi rey, mi Señor, y Dios es mi Padre. Y dice, sí te lo creo, porque se nota. Y nos ha invitado por mucho tiempo, ¿verdad? Dios abre puertas que nadie más puede cerrar y te cierra puertas que nadie más puede abrir. Ese es un papá, ¿no? Las, como hijo de Dios, tu mentalidad te da posiciones correctas para entrenarte en honor. Cuando eres hijo de Dios, sabes honrar, sabes bendecir a otros. No buscas autoritariamente que te honren. Eso es algo, cuando tenemos mentalidad de hijo, tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Cuando eres hijo, ni te ofendes. Y eso me lo enseñó Dios. Vi las Olimpiadas. Vi que pusieron un elemento muy woke, le llaman progre, haciendo dos escenas. Unos decían que era la cena, la última cena, un cuadro de Leonardo da Vinci, la última cena. Otros decían que era un cuadro específico de unos griegos que tenían una cultura para las festividades. Y yo dije, la primera vez dije, yo qué feo, Dios, están burlando de ti. Y Dios me dice, yo no me voy a defender, yo voy a actuar según mi justicia. Pero, a ver, ¿tú por qué te ofendes? Oh, Dios, pues el cuadro de Leonardo da Vinci. Y le digo, y dice Jesús, me dijo a mí, ese ni siquiera es una imaginación y una representación de lo que significa, pero tú no te tienes que ofender. ¿Pero qué crees? Y si eso lo ves como yo, Padre, diciendo, la mesa es para todos, y yo soy Jesús y quiero que coman todos ellos, y si un día que tú estás en el lugar de los hijos, esa misma mesa un día, vienen todos ellos a sentarse, y vienen personas de la comunidad LGBT, personas que no piensan igual que tú, que no se visten igual que tú, ¿vas a permitir que se sientan a mi mesa tú como mi hijo? Sí, si piensas como hijo, eso no te va a ofender, pero sí tienes que levantar la voz. Ah, y seguí orando y seguí viendo posturas de otros. Cuando somos hijos de Dios, somos menos ofendibles, porque es de sabios dejar pasar por alto la ofensa. Pero cuando alguien te dice, ay, ¿y esto? Lo dejas pasar. Como hijos de Dios, la mentalidad de hijos de Dios nos ayuda. No nos volvemos superiores, nos volvemos diferentes. No te enganchas. Mentalidad de hijos es entrenar tu honor y aprendemos a trabajar en autoridad y amor. Como hijos de Dios, Dios nos pone en dos posiciones, reyes y sacerdotes. ¿Cuántos reyes de su casa y reinas de su casa existen aquí? Pregunto porque a veces los niños son más emperadores de su casa. Aquí todas y todos tenían que haber levantado la mano. Dios te va a pedir cuentas de cómo administraste tu casa. Estés casado, casada, solo o sola, Dios te va a pedir cuentas a ti de cómo tú y yo administramos nuestra casa. Somos reyes en nuestra casa. Pero ¿qué crees? También Dios te puso lugares de autoridad en tu trabajo, con tus hijos, en tu colonia. ¿Cuántos están en un lugar de autoridad? Ya sea como padres, levante la mano, ese es un lugar de autoridad. Como encargados de algo en algún área, laboral, escolar. Y ojo, y si tú dices no tengo ningún cargo, probablemente no tienes esta mentalidad de hijo porque Dios te encargó cosas que no tienen que ver solo con tu familia. Tu área de influencia, tu área de gobierno, pero yo trabajo con clientes, con objetos, autos, personas, ese es un área de influencia y esa es autoridad y ese es ser parte del reinado que Dios te puso. Pero también nos hizo sacerdotes. Tú necesitas una palabra de Dios para tu familia, para tu esposa, para tus hijos.
No solamente sacerdotes son los que se suben a tocar, el levita, el siervo, el cantante. Tú eres alguien que puede ministrar el corazón de otra persona. Y al rato que estés tomando café o saludando, tú puedes darle una palabra de bendición a otra persona, puedes darle un abrazo, puedes darle un consejo, puedes darle tu amistad, puedes darle un billete y decir, yo te doy pan para comer o semilla para sembrar porque sale del corazón de Dios. Y eso es también ser sacerdote, acercar a Dios y a las personas a Dios. Y eso es algo que Dios nos pide. Mentalidad de hijos es trabajar con esto. ¿Qué va a pasar en las 4 etapas? Y esta es mi conclusión. En estas 4 mentalidades, que también se pueden ver como etapas, va a haber tiempos específicos, de conocidos a siervos, de amigos a hijos. No te las puedes saltar. De conocido a hijo, no. Sí se requiere tener un tiempo de conocer qué es servir a Dios. Pero ¿qué es servir a Dios? Aunque tengas que dar más de lo que tienes. Eso es algo padre. La mentalidad de siervo es solamente doy el 10% y no es bíblico y bla, bla, bla. La mentalidad de hijo es todo lo que tú me das, Dios, te lo doy. Y si los demás se lo llevan, yo sé que no me va a faltar nada en mi casa, porque no he visto a un justo desamparado, ni ninguno de tus hijos que pueda mendigar pan. Esa es mentalidad de hijo. Tú llevas mucho tiempo de cristiano y aprietas el billete o la moneda y se está ahogando el águila porque dices, yo doy poco porque la gente no sabe usar el dinero y pide dinero. No tienes mentalidad de hijo. La mentalidad de hijo es, y ustedes que vienen de muchas iglesias, han servido y bendecido otras iglesias y saben que es para el reino de los cielos. Esa es mentalidad de hijo. Mentalidad de siervo, este es mi púlpito y me lo llevo. No, no. Mentalidad de hijo es que se lo lleven Dios de lo que tomaron, que se lo lleven, porque va a fluir más, porque mi fuente no es mi trabajo, es Dios. Es mentalidad de hijo. Y cuando compartes esta mentalidad de hijo, yo estoy hablando con algunos discípulos míos, me dicen, no tengo trabajo, yo estoy orando para que Dios me provea. Le digo, Dios te puede proveer trabajo, pero no siempre el dinero es la provisión de Dios. Hay sabiduría, hay relaciones, hay amigos, hay tantas cosas que no es dinero, que cuando tienes mentalidad de hijo dices, wow, Dios me prospera en todas las cosas. ¿Y tienes dinero? No. Y uno de esos grandes hombres que te puede enseñar eso, que están con ejemplos, es el hermano Wayne Myers. Rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita menos y puede dar más. Esa es una realidad. Repito, perdón, se me ven las etapas, va a haber tiempos específicos, va a haber objetivos que te van a hacer crecer como hijo, como conocido, como siervo. Va a haber ataques diferentes del enemigo. No es lo mismo el ataque a un conocido a un ataque a un hijo. No es lo mismo un ataque a un siervo o una sierva de Dios que a un hijo. El diablo ya sabe con quién meterse y con quién no. Oye Dios, yo sí puedo dormir, pero ¿por qué hay gente que de repente les da la parálisis del sueño o a las 3 de la mañana empiezan a ser atacados? Hay que ver si en su proceso están como siervos o como hijos. Identificar esas cosas es importante. Oye Dios, esto que me está pasando tiene que ver con mi mentalidad de siervo o con mi mentalidad de hijo. Va a haber ataques específicos del enemigo y lo último, va a haber beneficios diferentes que te hacen responsable de lo que recibes. No es lo mismo lo que se le da a un conocido, lo que se le da a un amigo, a lo que se le da a un hijo. Como hijo, Dios me está permitiendo dirigirles a ustedes. Me va a pedir cuentas de cómo les enseñamos a ustedes, de cómo los pastoreamos. Y a ustedes les va a pedir cuentas de su tiempo, talentos, dinero, esfuerzo, hijos, etcétera, ¿no? A mí me va a pedir cuentas de cómo los pastoreamos y a ustedes de todo lo demás. Pero a mí mi responsabilidad como hijo en esta asignación, junto con Karen como pastores, vamos a estar dando esta asignación. Como hijos somos bendecidos en que ustedes nos escuchen. Y como hijos y hermanos en la fe, y hermanos vamos a ponerle que estamos en la punta de lanza, estamos bendiciéndoles a ustedes. Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿En qué etapa estás como conocido, como siervo, como amigo o como hijo o hija? Mi deseo es que puedan estar todas y todos aquí presentes como hijas e hijos. Porque un hijo, ¿qué crees? Un siervo sirve y hace cosas, mas no disipula. Pero un hijo sabe que tienen que venir a la casa de papá todos los que no son hijos. Un siervo ayuda a que todo esté bien, pero un hijo sabe que, wow, no se pueden perder esto los demás.
Un hijo dice, lo tengo que hacer. Un siervo dice, pues no es mi hora, no es mi trabajo, no me toca a mí. Un hijo dice, lo tengo que hacer porque le agrada a papá. No lo voy a hacer. Una de las cosas que me ha ayudado a mantenerme firme en convicciones es, soy hijo de Dios, me voy a portar como un hijo digno de Dios, aunque me cuesta trabajo y aunque nadie me esté viendo. ¿Cómo se comporta un hijo de Dios cuando nadie lo está viendo y tiene ganas de pecar? Está ahí el Facebook o están varias cosas. ¿Lo puedo ver? Sí. Y hasta como siervo decir, pues ahorita no estoy sirviendo y nadie me ve. Pero mi mentalidad como hijo es, como hijo de Dios, yo sé que papá me está viendo y yo no quiero hacerlo llorar. ¡Pum! Y entonces la mentalidad de hijo te lleva a que en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, aun cuando estás manejando, aun cuando estás viendo algo, tú dices, yo como hijo, ¿cómo soy? Les invito a que tengamos mentalidad de hijos. Cierra tus ojos. Cristo Jesús, tú nos enseñas en tu palabra a poder conocerte, a poder servirte. Nos invitas a ser amigos tuyos, Jesús, pero tú viniste a darnos una relación con el Padre. Y fue lo primero que enseñaste a orar a tus discípulos, no como siervos, sino como hijos, diciendo que podemos orar y decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Yo quiero ser tu hijo o tu hija. Quiero tener mentalidad de hijo y de hija. Aún hay muchas cosas por aprender como hijos e hijas tuyos. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos enseñes a clamar a papá. Nos enseñes a buscar a Dios como papá. Que podamos decirle papito. Que podamos decirle aquí estoy. No importa si faltó papá o mamá. Que tu papá, nuestro papá celestial, nos hable, nos muestre de su amor. Yo te pido, Dios, yo no lo puedo hacer, pero te pido que tú, por medio de tu Espíritu Santo, hables al corazón de cada hombre y mujer y se puedan ver como hijos, como hijas perdonadas, como hijos que pueden dar buenas cuentas, que no tienen que estar mendigando cosas o luchando por cosas que por derecho como hijas e hijos de Dios son suyos, que puedan ver su campo de influencia, que sepan cuál es la autoridad que les has dado como hijas e hijos de Dios, que sepan cuál es el poder que les has dado, el dominio que les has dado como hijos de Dios, la certeza, la autoridad, el campo de influencia como hijas e hijos de Dios. Enséñanos a orar, enséñanos a usar palabras adecuadas como hijas e hijos de Dios. Sí queremos hacer amigos tuyos, Jesús, pero queremos recordar que somos hijos tuyos, Padre Celestial. Que no estén mendigando por salud, por economía, que no estemos mendigando por dirección tuya, porque tu papá la das. Que no estemos preocupados por cosas que un siervo o un conocido de ti haría. Que podamos decir, papá, y tú nos des tus brazos. Que podamos ser obedientes a lo que ya nos dijiste como papá y obedecer. Y que esta bendición que nos das salpique a otros, que abunde a otros y otros vean que tú eres Dios. Si alguno aquí nunca ha dejado que Jesús sea su Señor, Rey y Salvador, hoy es un buen momento. Puede que hayas ido a la iglesia mucho tiempo, pero yo hoy te invito a que puedas reconocer a Jesús como Señor, Rey y Salvador de tu vida. Haz esta oración donde tú pones tu convicción, la certeza, las palabras. Jesús, tú hoy sé mi Rey, Señor y Salvador. Perdona mis pecados, las cosas aún en las cuales no te he agradado. Yo quiero de tu plan perfecto para que sea hijo de Dios. Dame vida eterna. Permíteme acercarme a Dios como el Padre que necesito. Regresar a casa, a la casa de papá. Gracias, Jesús.
¿Alguien hizo esta oración por primera vez? La estaremos repitiendo cuantas veces sea necesario porque vamos a enseñar a la iglesia a hacer esta oración cuando te toque hablar con alguien en la calle, en la escuela, en el trabajo, y que puedas llevar a otros a que reconozcan a Jesús como Rey, Señor y Salvador.